Buenas tardes. Eh, el día de hoy nos complace en compartir con ustedes un trabajo que la autora principal es la doctora Belinda Arteaga Castillo, Marcela Santillán Nieto, Martín Alvarado Sánchez, Raquel Vélez Castillo, de Biografía Intelectual de Académicas Latinoamericanas 2. En este caso hablaremos de Lucrecia Yanqui Guzmán, una peruana. Le cedemos el uso de la voz a la doctora Belinda Arteaga, que nos hablará de algunos elementos centrales teóricos del trabajo. Adelante. Muchísimas gracias. En primer lugar, permítanme dar nuestro agradecimiento, manifestar nuestro agradecimiento para el equipo de CIERMI y en particular para el que está organizando el capítulo de Mujeres en la Ciencia, porque nos ha abierto este espacio para difundir nuestro trabajo y para compartir con otras académicas este esfuerzo que desde mi punto de vista vale mucho la pena porque nos permite visibilizar actores que de otra manera quedarían siempre en la penumbra, desconocidos, ignorados. En ese sentido, yo creo que las mujeres académicas podrían correr ese riesgo, pero ya con este espacio, pues podemos visibilizar su esfuerzo. Bueno, entonces nosotras optamos por, digamos, el título habla de la metodología y también habla de nuestras biografiadas. Entonces, nosotras lo que pretendemos es visibilizar, como ya he dicho, a protagonistas que a través de nuestra investigación toman la palabra para mostrarnos sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas, pero también la construcción de significados a las cuales ellas van llegando a través de un gran esfuerzo y de un camino que no siempre es diáfano, que a veces, bueno, que tiene luces y sombras y que requiere un enorme, enorme esfuerzo. Cuando nosotros hablamos de biografías intelectuales, nos separamos un poco de la biografía intimista, que tiene que ver con la vida privada, que tiene que ver con estos ejercicios emocionales que a veces realizamos frente al espejo o en la soledad, ¿no? De nuestras noches y nos acercamos más a un ejercicio más abierto, más colectivo, más público, que tiene que ver con el ejercicio intelectual. Y por eso hemos optado por biografías intelectuales que de esa manera nos permite enfocarnos más y acercarnos, aproximarnos a estas mujeres que hicieron ciencia de diferentes maneras. Bueno, y algunas de ellas todavía hacen ciencia porque no todas hemos partido. Las preguntas de investigación que nos planteamos son, algunas tienen que ver con el contexto en el cual ellas están desarrollando su obra. Estos contextos, digamos que lo que nosotros queremos ver es, en primer lugar, cómo se tomó esta decisión, cómo estas mujeres que, digamos, pertenecieron a contextos en donde muchas de sus contemporáneas, pues no estudiaban, otras no producían conocimientos, no hacían investigación y mucho menos formaban investigadores. Digamos, en ese sentido, cómo se deciden ellas por este camino pionero que implica tanto esfuerzo, tantas renuncias, tantos abandonos, y con quiénes trazaron las alianzas, quiénes fueron sus aliados, sus cómplices para poder avanzar en este camino que ellas eligieron. ¿Cuándo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Y cómo empiezan a construir su vida a partir de este proyecto, que es a todas luces ambicioso y que no está, digamos, no está construido, ellas las van a empezar a construir. Me parece también muy importante contestar a la pregunta de cuáles son los proyectos que ellas pudieron desarrollar, en qué momento, vuelvo al momento de sus vidas, en qué instituciones y a partir de qué, digamos, de qué fuerzas políticas, académicas, eh,
pudieran construir lograr estos proyectos, porque no es nada más diseñarlos, construirlos, tenerlos en mente, sino llevarlos a cabo, que eso es, digamos, el verdadero reto, ¿no? Me parece que desde sus miradas, ¿cuáles serían sus mayores aportaciones? Yo estoy segura de que nosotras podemos decir, las mayores aportaciones de Lucrecia fueron tal y cual, pero en su propia voz, ¿cómo lo dice Lucrecia? ¿No? ¿Cómo se acerca a su propia biografía y en esa propia biografía reconoce estos logros, ¿no? Bueno, a mí me parece que entonces el objetivo general, tenemos ya escrito, es recuperar estas biografías intelectuales, y vuelvo a insistir, de mujeres latinoamericanas, eh, para conocer a través de ellas los caminos, estrategias, alianzas y a veces rupturas que tuvieron que enfrentar y ensayar para poder desarrollar los proyectos académicos que orientaron sus vidas. Quiero decirles que esto de las alianzas y las rupturas, pues a veces fue muy costoso, ¿eh? No es algo sencillo, porque tienes que romper con tu pasado, tienes que romper con algunas de las herencias y luego reconciliarte con ellas, porque no se trata de darle la espalda a todo lo que has sido. Tenemos que reconciliarnos con ese pasado a través de un diálogo constante que nos permita comprender a los otros y comprendernos a nosotras mismas, y a partir de esa gran reconciliación amorosa seguir avanzando. Bueno, entonces me parece que la metodología, como ya comenté, pues es la biografía intelectual. Pero creo que a mí me importa mucho enfatizar que la mirada teórica está basada en la historia social con perspectiva de género. O sea, nosotras trabajamos sí la historia de las mujeres, pero las mujeres en sociedad. Y en la sociedad hay diversos géneros, ¿no? O sea, antes decíamos, bueno, está el género masculino y el género femenino, pero hoy ya sabemos que hay una gran diversidad de géneros, afortunadamente, y que esa gran diversidad pues ya se está expresando claramente en muchas de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es fundamental, porque si no comprendemos la cuestión del género, pues entonces creemos que vamos a hacer una historia de las mujeres aisladas, y no es así. La historia que nosotros trabajamos desde el género o desde los géneros nos permite una interlocución mucho más rica, en donde vamos a poder reconstruir la historia de los feminismos del siglo XX hasta la actualidad, principios del siglo XXI, y vamos a ver cómo estos feminismos van cambiando, ¿no? Y van reconstruyéndose. Y hoy por hoy tenemos unos feminismos muy vigorosos, a veces no muy gratos para la mirada conservadora, pero muy vigorosos, muy poderosos, y que no se pueden borrar de ninguna manera, porque ahí donde se ha tratado de borrar, la huella cobra mucho más fuerza, mucha más fuerza. Entonces, me parece que, digamos, aquí lo que hemos tratado de construir estas biografías desde la interlocución, desde el diálogo, desde el debate. Eso también es muy importante para nosotras. Y creo finalmente que no podemos desconocer toda la cauda de fuentes primarias, de registros documentales que nos han permitido reconstruir estas biografías, pero no de soslayarlos, sino a partir de estos registros historiográficos, que son muchos, que son recuentos muy complejos y que nos van a permitir enfrentar estas vidas de mujeres académicas desde una perspectiva dialogante. Muchas gracias. Es cuanto. Sí, y en ese sentido, a partir de esas fuentes, como bien se señala, una, en este caso de nuestra biografiada, es la voz en la que ella da cuenta de ese proceso de participación en la transformación de la realidad. Lucrecia Yanqui Guzmán, peruana, que nace en 1959, en la que no podemos dejar de lado
que en esa segunda mitad del siglo XX los países de Centro y Sudamérica vivieron procesos políticos que marcaron su historia, en los que vivieron violentos golpes de Estado. En el Perú se vivieron tres momentos importantes, pero a Lucrecia le tocó vivir en sus inicios de escolarización, podemos decir en un momento favorable que le permitió estudiar. Ella, de padre indígena y de madre mestiza, en un primer momento, ella se hace unas preguntas y piensa qué estudiar. En un principio, ella le interesaba estudiar la psicología, pero por la situación económica por la que ella atravesaba y dialogando con su hermano le señala, esa carrera de la educación te va a permitir transformar esa realidad. Y pareciera que con esas palabras a Lucrecia le le da cuenta de cómo puede volar. Es así que ingresa como alumna en la Universidad a San Antonio Abad del Cusco y posteriormente, cuando ella ya decide seguir la carrera de magisterio, optaría por la especialidad de ciencias naturales que incluía las disciplinas de biología, física y química. Al concluir sus estudios, ella trabaja en una escuela secundaria de su tierra natal, ensayando en las aulas la propuesta epistemológica que le permitiría, por un lado, ensayar esas primeras respuestas a esa transformación que ella siempre quiso hacer. Fue una mujer revolucionaria, de temple, de decisión, que la llevaron a transitar en diferentes espacios, tanto de la educación, tanto públicos como privados, que fue transformando vidas a través de sus enseñanzas, tanto de sus enseñanzas en las aulas, pero también de sus enseñanzas de vida. Ella siempre luchó por esa desigualdad social y económica que se vivía en su país. En ese sentido, Lucrecia empieza, se traslada a otros espacios que le permiten incursionar también en movimientos revolucionarios, en movimientos que transformaron esos espacios, pero sobre todo a esas mentes con las que le tocó ella trabajar. Es una mujer que podemos ver de empoderamiento, que por medio de la ciencia, de sus enseñanzas, pudo transformar, dio grandes aportes a la ciencia y como bien lo señalaba la doctora Belinda, dentro de estas biografías de intelectuales académicas, uno de los puntos centrales es dilucidar a esas mujeres con esa capacidad de transformar, pero a partir desde la ciencia, que construyeron ciencia, que aportaron a esas grandes enseñanzas que han venido dando cuenta de mujeres pensantes, empoderadas, pero sobre todo capaces de incursionar en los espacios públicos como mujeres intelectuales y grandes empoderadas. Pues muchísimas gracias. Es como ya se señalaba, es un honor para nosotros presentar este trabajo que, como bien ya se señaló, ya se presentó también de Luz Helena Galván y pues vamos por más, por biografiar a otras grandes mujeres, como es el caso de Belinda Arteaga, que está en proceso de construcción su biografía y obra como mujer de temple, empoderada, intelectual y que ha dado grandes aportes al campo de la historia y de la educación. Muchísimas gracias. Gracias, muy amables. Hasta luego.